Una semana más, una semana más. Hemos llegado, bendito Dios, bendito Hashem, hemos llegado a otra semana más. Y es bello estar con todos ustedes, con toda nuestra audiencia. Muchas gracias por todo su apoyo, poniéndonos un like en todos los videos que subimos a nuestro canal de YouTube. Y también gracias por pensar en los demás y hacer de esos videos que puedan proliferar, vaya, que puedan llegar a oídos y a ojos de personas que realmente están en busca de la genuina espiritualidad, la verdadera espiritualidad, ¿sí? En esta búsqueda incansable, en esta intensa búsqueda, vaya, por espiritualidad. Y bueno, como siempre estamos, como casi siempre, transmitiendo desde nuestra bella República de Texas, la más hermosa, la única, incomparable República de Texas, aquí en los Estados Unidos de América. ¿Cómo puede ser una república dentro de los Estados Unidos de América? Bueno, es otro tema que cubriremos en otro tiempo. Bueno, varias personas me han hablado y me dicen, pero esa república, ¿dónde queda? Yo sé que hay un estado que se llama Texas. Bueno, ya hablaremos de eso después, en relación a la historia de la increíble y más bella república, la República de Texas. Ok, lo dejaremos para otra ocasión. En esta ocasión queremos cubrir la porción semanal bueno, no vamos a cubrir la porción hoy, ¿ok? Vamos más que nada a hacer una amalgama o vamos a unir 5 porciones, pero solamente lo vamos a hacer utilizando los nombres de las porciones porque estamos en busca de espiritualidad, no estamos en busca de algo meramente cuadrado, congelado, vaya, ¿sí? Algo que es meramente sistemático y que nos encierra en una cajita de zapatos y que lo hacemos semanalmente y que esto se llega a convertir en una rutina y en muchos casos más intelectual, ideológica, que no hay nada de malo con el intelectualismo, claro, pero necesitamos salir de esa idea falsa o vana de que las cosas tienen que ser siempre hechas en cierta manera, ¿sí? Eso nos limita. Y bueno, mientras hagamos las cosas con decencia, con respeto al texto sagrado, a la presencia divina, mientras hagamos las cosas en orden, mientras hagamos las cosas dentro del contexto de lo que el texto sagrado nos demanda, vaya, nos requiere, estaremos bien, estaremos con bien, ¿sí? Entonces, dentro de mi forma de enseñar y la manera pragmática en que intento llegar a toda nuestra audiencia, veo esa urgencia, esa necesidad, ¿sí? De ser un poco más prácticos y ir más allá de la letra y rescatar la esencia de lo que el espíritu puro, sagrado, de Dios, de Hashem, del eterno Dios, nos enseña, nos quiere enseñar en esta multifacética y tan dinámica manera en que Él nos enseña. Nuestros sabios, recuerden, dice que la Torá tiene 70 rostros. Eso quiere decir 70 maneras, 70 formas, 70 ángulos, 70 avenidas, y el número 70 es usado en una forma básicamente simbólica. Es un lenguaje, ¿sí? Para decirnos que el texto sagrado tiene múltiples maneras en que nos habla, en que nos dirige, en que nos levanta el alma, en que nos acerca más a Dios
y en que Dios puede de alguna forma encontrar contentamiento en un corazón que es dedicado, consagrado en esta búsqueda intensa de la presencia divina. ¿Ok? Entonces, estamos de hecho, la porción en que estamos en esta semana es la porción Vayagel, y que este año, de hecho, se lee o se estudia aparte. Se estudia aparte de la última porción que es Pikudei, y en el año Lip, o que le llamamos en español sería, creo, bisiesto, ¿sí?, del calendario hebreo, porque cada 3 años, recuerden, se le añade un mes, comprendiendo que cada mes en el calendario bíblico, el calendario hebreo, no son meses de 31 días, son meses de 30 e inclusive algunos 29 días, y por esa razón cada ciclo trienial hay que añadir un año de leap year, le llamamos en inglés, o el año bisiesto en español, donde se le añade un mes, que sería el mes de Adar, para poder de esa forma arreglar, vaya, lo que es esa divergencia de minutos, de días que existen cada 3 años, tomando en consideración que el calendario hebreo es lunar. Mensualmente se mide con las facetas de la luna, las fases de la luna, pero anualmente es lunisolar, o trabajas juntamente con el sol, pero mensualmente la medida es lunar. Y bueno, no voy a entrar en el tema del calendario de Gilel 2, que tengo un video por allí, creo que son 2, donde hablo sobre el calendario de Gilel, el calendario lunar, el calendario como Hashem lo aparece en la Torah, en fin, pero eso es otro tema por dejar en otro momento, ¿ok? Entonces, la porción en el leap year, o al año, el ciclo trienial, en el año bisiesto, se estudia juntamente con la porción Vayakel, ¿sí? Se juntan las dos porciones para que de esa forma pueda armonizar con las semanas de la porción semanal de la Torah o del texto sagrado, ¿sí? Ok, esta ocasión vamos a hacer algo un tanto intrépido, ¿sí? En el libro de Shemot, o el libro de Éxodo, tenemos, bueno, toda la narrativa desde que llegamos a Egipto como familia, crecemos, nos convertimos en nación. Aparece Moshe Rabbeinu, Moshe, nuestro primer rabino, vamos, como de la tradición judía le llamamos, nuestro primer maestro. Aparece Moshe, el gran Moshe, el primer y gran libertador. El último Moshe y el libertador de la humanidad, no como el primer Moshe, que fue libertador solamente del pueblo hebreo, pero el último Moshe, estamos aún en espera de él, y sabemos que es Yeshua el bendito, ¿sí? Yeshua el bendito, que es prefigurado o tipificado por el primer Moshe, el gran Moshe, que nos dio la Torah, y 40 años de su vida en el desierto. Ok, tenemos que, entonces llegamos al monte Sinai, tenemos la Sematan Torah, que es el día en que Hashem nos da la Torah, que según la tradición judía es el día de Shavuot o Pentecostés. Y bueno, después de la porción de Yitro, que es, o Jetro, que en español se le llama, donde vienen las 10 conexiones, o los 10 mandamientos, vaya, las 10 palabras. La siguiente porción, la porción de Mishpatim, que tiene que ver con otra serie de mandamientos, instrucciones que Dios nos da, Hashem nos da, ¿sí? Y posteriormente seguimos con, después de Mishpatim, seguimos con 5 porciones que quedan, o 5 parashiyot que quedan en el libro de Éxodo, hasta finalizarlo, que es hasta el capítulo 40, ¿sí? Porque contiene 40 capítulos, dividido en 40 capítulos. Así nos llega el libro de Shemot o Éxodo. Entonces tenemos que las porciones que siguen son la porción de Terumá, la porción
Tetzaveh, Kitizá, Vayahel y Pikudei, que es la última porción que concluye ya con el capítulo 40 del libro Éxodo e inicia la lectura o el estudio del libro Vaikra o libro de Levíticos. ¿Sí? Ok, tenemos estas 5 porciones que siguen, una vez más, a estas 2 porciones de Yitro y Mishpatim, cuando se nos dan los 10 mandamientos, vaya, ¿sí? Estas 5 porciones vamos a juntarlas, ¿sí? Porque hay una secuencia en los nombres de las 5 porciones, ¿sí? Y esta secuencia nos provee, perdón, permítanme lubricar mi garganta. Oh, té de manzanilla, delicioso. Ok. Esta secuencia de los 5 nombres de las 5 porciones, vaya, nos provee una guianza y nos da información divina, ¿sí? Al introducirnos al gran proyecto del Mishkan o al gran proyecto del tabernáculo, donde el Eterno, Dios, Hashem, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nos dice que su deseo es que construyamos una pieza arquitectónica de gran valor en relación a la sabiduría divina, al plan eterno, al plan profético del Dios verdadero, ¿sí? Del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y bueno, hago énfasis en el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque los dioses de las naciones son esos impostores que también se les llama Elohim, ¿sí? Por eso la tercera declaración, el tercer mandamiento, en los 10 mandamientos dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, que la traducción más correcta en el hebreo dice, no tendrás los dioses de los otros delante de mi presencia, ¿sí? Porque yo soy el Señor tu Dios, yo soy el Dios verdadero que te he escogido a ti, a todas las naciones. Hay otros Elohim con E chiquita, creados por Dios también, que han desviado a las naciones. En fin, otro tema por cubrir. Pero el Dios de Israel es el Dios verdadero. Y bueno, hay un sinnúmero de formas, maneras y pruebas en que podemos probar básicamente, vaya la redundancia, esta idea, ¿sí? Entonces Dios nos dice, quiero que me construyan este pequeño santuario portátil, ¿sí? Movible, portable, y porque yo quiero habitar dentro de ese templecito, dice. Eso dice, ¿verdad? ¡No! No. Cuando Salomón le construye el templo, que posteriormente el tabernáculo desaparece y el templo es erigido ya de una forma permanente, aproximadamente 3000 años atrás, por Shlomo Hamelech, o el rey Salomón. Salomón mismo, en la inauguración del templo, del Beit HaMikdash, del lugar santo, santísimo, dice, wow, pero quedó bella, quedó hermosa, hecha de oro, hecha de tanto metal precioso, en fin, pero ¿qué casa te construiremos para que tú habites? Porque los cielos de los cielos no te pueden contener. Sí, entonces, no era la intención de Dios que construyéramos el tabernáculo y que Él iba a habitar allí, no. De hecho, el capítulo 25 del libro de Shemot o Éxodo, que es la primera porción de estas 5 últimas
del libro de Éxodo, ¿sí? Donde empieza todo este proyecto de la construcción del Mishkan o del tabernáculo. El capítulo 25, verso 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, dice. ¿Sí? La intención del Creador eterno no era habitar en ese templecillo porque no puede. O sea, no que no pueda, sino que es algo totalmente incongruente, incompatible con su naturaleza. ¿Sí? Su manifestación estará allí, su reflejo, su proyección estará allí, ¿sí? Pero su sustancia entera, completa, como Dios, creador del universo, es totalmente absurdo que Él pueda estar dentro de un cuartito o limitarlo a un cuartito, ¿sí? Es imposible. El contexto del pasaje es que Dios quiere un santuario y dice, y habitaré en medio de ellos, en medio del pueblo, en medio de la nación. Y es bien interesante porque esta palabra, en el hebreo, que es, tiene que ver con no solamente habitar entre el pueblo en una forma colectiva, pero también within, decimos en inglés, dentro de ellos, ¿sí? Entonces, es no solamente un deseo por el Creador de habitar entre su pueblo, entre su gente, ¿sí? Entre los hijos de la luz, pero también un deseo por ir más allá de estar entre ellos, pero estar dentro de ellos, ¿sí? Entonces este concepto de la presencia divina dentro de nosotros es algo que viene ya de tiempo antiguo, expresado a través de la construcción del Mishkan o del tabernáculo. Ok, entonces estas 5 porciones, una vez más, en secuencia, cuando ponemos los nombres de las 5 porciones, nos proveen una guianza, una información divina que se nos da, ¿sí? Cuando se nos introduce desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40 del libro de Shemot o Éxodo, en este proyecto de la construcción del tabernáculo, del Mishkan, ¿sí? Y las porciones, los nombres de las 5 porciones últimas del libro de Éxodo, y la repito una vez más, son Terumá, Tetzaveh, Kitizá, Vayechel y Pikudei, ¿ok? Bueno, ahora voy a dar el significado. Ahora, recuerden que cuando estudiamos el texto sagrado y utilizamos el hebreo bíblico, el hebreo antiguo bíblico, no necesariamente estamos diciendo que esa es toda la riqueza que una palabra tiene cuando decimos, esta palabra significa esto. No. Las palabras en hebreo significan una sola cosa, pero tienen múltiples aplicaciones y tienen también como una especie de raíz, ¿sí? Por ejemplo, tetzaveh, ¿sí? Que es una porción. Su raíz es la palabra tzav, y voy a comentar en un momento qué significa. Entonces tienen como una, vamos a llamarle de esta forma, tienen como una mamá, ¿sí? Y tiene como una abuela, y tiene como una bisabuela. Entonces, hasta que llegas a la raíz, que son usualmente 3 consonantes hebreas, rara vez son 2, pero usualmente son 3 consonantes hebreas, que es la raíz, o básicamente la que marca el ADN, vaya, de cada palabra. Entonces, cada palabra significa una cosa, pero debido al ADN que de la raíz de esa palabra puede estar utilizada en otro pasaje e inclusive convertirse en otra palabra, ¿sí? Pero que a su vez lleva el ADN de su palabra hermana, que a la vez proceden de la misma raíz, ¿sí? Espero no esté confundiendo a muchos. Entonces, esa es la hermosura del hebreo bíblico y de la esencia de lo que encontramos en el lenguaje y en el origen, vaya, de lo que conocemos como el texto sagrado o la Torá o la Biblia, ¿sí? Ok, entonces no nos quedemos con la idea de que el significado que voy a dar en este momento es todo, no, es
hay una riqueza impresionante en cada palabra, en cada letra, en cada línea. Por eso Yeshua el bendito dijo, no pasará una J, bueno, no existe la J en el hebreo, ¿no? Pero no pasará una Yud, dice la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Ni un tagín, que son las decoraciones de las palabras, de las letras hebreas, ¿sí? Sin que todo se cumpla. Entonces, escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí, en fin. Todo eso quiere decir que cada letra, cada línea, cada punto, cada tagín contiene información divina. Bueno, pero vamos a utilizar el significado de lo que en la superficie de cada palabra que vamos a mencionar en este momento nos da, ¿sí? La porción que sigue a la porción Mishpatim, que es la porción que sigue a la porción Yitro, que es donde están los 10 mandamientos, bueno, el libro de Éxodo como que de repente interrumpe tanta instrucción desde Yitro, Mishpatim, que hablamos desde Éxodo 20 hasta Éxodo 24 aproximadamente, ¿sí? Sí, de Éxodo 20 a Éxodo 24, Éxodo 19, perdón, a Éxodo 24. Pero en Éxodo 25 como que interrumpe esa línea de pensamiento. Recordemos, la Torá no está en muchas instancias, no está en orden cronológico, ¿sí? Entonces, en capítulo 25 es como que interrumpe y empieza con el proyecto de esta idea de un santuario, de construir un santuario, ¿sí? Y el nombre de esta porción desde el capítulo 25, el nombre que se le da o que se le dio a nuestros sabios siglos atrás, antes de la venida de Yeshua el bendito aquí a la tierra, el nombre que se le da a esta porción del capítulo 25 al capítulo 26, ¿sí? Es el nombre Terumá. Terumá, que quiere decir básicamente, una vez más, el significado en la superficie es aportación, contribución, beneficio, fruto. Podemos traducirla de esas diferentes formas, ¿sí? De hecho, la porción comienza diciendo, y habló Hashem a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda para mí de todo varón generoso de corazón. ¿Sí? Qué interesante. Porque, bueno, pongamos ojo a esta expresión de todo varón generoso de corazón. ¿Ok? En el hebreo tenemos Kol ish asher yidbenu livo. Que de hecho esta palabra yidbenu, que quiere decir que sea generoso, ¿sí? Viene de la palabra, o de la raíz, una vez más, la palabra nadav, sí, como los hijos del primer sumo sacerdote, Aarón, Nadav y Abijú. Recuerden que Nadav quiere decir alguien generoso, pero también la palabra Nadav se extiende a alguien que es generoso, pero voluntariamente, y no solamente voluntariamente, pero espontáneamente, ¿sí? Nada que ver con, voy a hacer un acto de bondad. El mes próximo voy a ir al asilo de ancianos y voy a regalar comida y voy a tocar con mi guitarra a los ancianos. El otro mes voy a visitar, no sé, a los pobres de la calle, ¿no? Nada que ver con eso. La idea de esta palabra en hebreo, yidvenu, que viene de la palabra nadav, tiene la idea de ser generoso espontáneamente en todo momento. Es algo explosivo, algo que no te detiene, algo que no esperas a que haya una oportunidad para hacer un acto justo, un acto bondadoso, un acto amoroso, sino que es algo que es mecánico. Es algo que brota en ti. Es algo que no puedes detener, ¿sí? Creo que eso lo he repetido varias veces. Por ejemplo,
actos de bondad no necesariamente están ligados a cuestiones que tienen que ver con los pobres. No, tiene que ver con algo que incumbe a toda la humanidad, vaya. Puede ser un rico miserable, porque hay muchos ricos pobres, ¿sí? Que está a punto de ponerse la pistola en la cabeza, ¿sí? Debido a su única riqueza de su dinero, ¿no? Que viene a final de cuentas siendo miseria en algunos casos, ¿sí? Pero yo he comentado esto varias veces. Cuando voy, por ejemplo, a ciertas tiendas, bueno, como tiendas como Walmart, Costco, no sé, tiendas donde uno va y compra su comida, en fin, su despensa. Um, uh, y voy pasando por un pasillo donde alguien movió una camisola y la dejaron y la tiraron. Sí, la tiraron al piso. Bueno, yo no puedo. Hay algo que se ha creado en mí, lo he cultivado por décadas, debido a la naturaleza de la forma en que tiendas como Walmart, vaya, contratan ancianos muchas veces que ya no tienen, que no los contratan en otros lugares, y los ponen a trabajar en esos departamentos y los ponen a levantar la ropa o reacomodar la ropa, doblarla. Trabajo muy liviano, muy ligero, pero a fin de cuentas tienen que doblar su espalda, ¿sí? Entonces, en una ocasión fue algo que me impactó tan fuerte, que vino un pensamiento tan fuerte a mi corazón y me decía, tú tienes que levantar esa ropa porque la gente no piensa en eso. Porque esa anciana que está trabajando en ese departamento va a venir y va a doblar su espalda y tú tienes que pensar en ella. Y a partir de esa ocasión, esto ocurrió hace que 20, 25 años, no sé, atrás, es como que no puedo soportar, algo me jala, tengo que ir. Y la gente voltea y me ve y piensan, yo creo, he visto caras que reflejan el lenguaje de, oh, qué hombre tan ridículo. Sí, porque me he puesto inclusive a doblar la ropa y la pongo donde va, ¿sí? Pero eso es un acto de bondad que yo he aprendido y claro, no estoy hablando de que bondad, eh, eso es toda la bondad, ¿sí? O que soy muy bondadoso. Pero hay formas múltiples de compartir la bondad, de compartir la generosidad, de compartir la compasión, la misericordia. Y no necesariamente son las formas convencionales en que uno piensa que son, ¿sí? Es una forma espontánea de sentir empatía por el prójimo, ¿sí? Sentir compasión y sentir esa responsabilidad de decirle voy a evitar a esta anciana, a este anciano que doble su espalda y yo voy a hacer su trabajo y le voy a dejar su pantalón, su camisa, sus zapatos, su no sé, en el lugar donde va, ¿sí? Y eso es algo bello porque ellos ni cuenta se dan. Y es aún más bello porque ellos no te lo pueden agradecer. No se dan cuenta quién lo hizo. Pero es algo que solamente queda entre tú y Hashem. Entre tú y Dios. ¿Sí? Y tu Padre que te ve en secreto, te recompensa en público. ¿Mm? Entonces, me construirán un santuario, pero tiene que ser un santuario construido por ofrendas de personas, varón dice aquí, generoso de corazón. ¿Sí? Una vez más, la palabra Nadav, que es la raíz de la palabra Yudvenu, que aparece en el texto aquí, es la palabra generoso, dador, alguien que se ofrece voluntariamente. ¿Ya? Alguien que es espontáneo en su dar, en la expresión de dar, en la acción. ¿Ya? Bueno, esa es la idea de la palabra que estamos analizando en ese momento,
Yidvenu, que viene de la palabra nadav, ¿sí? Que tiene que ver con dar con generosidad, espontáneamente, con liberalidad, voluntariamente, ¿sí? Sin esfuerzo. Es algo mecánico, es algo que haces porque es parte de tu naturaleza, no lo finges, ¿sí? Eh, y es, es parte integral este concepto de esta porción que se llama terumá, ¿sí? Que es la palabra que traducimos como contribución, ¿sí? Aportación. De hecho, merced, uh, uh, beneficio, fruto, ¿sí? Contribución. El nombre de la siguiente porción es Tetzaveh. Esta es interesante también por su raíz, la porción Tetzaveh, sí, que la raíz de la palabra Tetzaveh, que es la porción que continúa en el capítulo 27, ¿sí? Que dice, tú ordenarás, ¿ya? Capítulo 27, verso 20. Tú mismo ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva compreso o a presión para el alumbrado, para hacer que la lámpara o la menorá vaya, para el alumbrado, para hacer que la lámpara arda continuamente en la tienda de reunión, en el tabernáculo, afuera del velo, etc. ¿Okay? Entonces, el nombre de la siguiente porción es Tetzaveh y su raíz, bueno, se traduce ordenar, mandar, y es bien interesante porque mandar o mandamiento es la palabra mitzvah, y la raíz de la palabra mandar o mitzvah es la palabra tzav en hebreo, y tzav quiere decir conectar. Entonces, cuando Dios nos da mandamientos, no es porque Él desea oprimirnos, dándonos un mundo de mandamientos, ¿sí? Y porque Él es un tirano que desea simplemente satisfacer su ego y que nosotros lo obedezcamos. No, nada que ver con eso, ni imaginarnos sobre eso, ¿sí? Eso lo dejamos a los otros dioses de las naciones. Pero la raíz de la palabra mandamiento o ordenar, que aparece aquí, tetzaveh, es la raíz tzav, que tzav significa conectar, ¿sí? Significa plug in, decimos en inglés, enchufar, conectar, unir algo que necesita ser unido urgentemente, hay que reconectar, ¿sí? Entonces, interesantemente, si lees el pasaje se podría traducir de esta forma. Tú mismo conectarás, tú mismo unirás a los hijos de Israel para que traigan el aceite puro. Sí, que interesante. Entonces, todo esto de la espiritualidad tiene que ver con reconectar con Dios mismo. ¿Sí? La idea es reconectar con Dios. ¿Por qué? Porque en el Gan Edén, en aquel primer templo que existió, sí, donde el techo era el universo infinito y el piso era la tierra, ¿sí? Y las paredes eran el horizonte. En el jardín del Edén nos desconectamos con Hashem en aquella gran rebelión, la primera gran rebelión, ¿sí? Hubo varias rebeliones. En esa primera rebelión, nuestros padres, Adán y Java, sufrieron la desconexión. Entonces, la idea del mandamiento, Dios nos da el mandamiento nuevamente, es para que reconectemos con Él y así prepararnos para que un día estemos totalmente unidos a Él, ¿sí? Entonces, el nombre de la primera porción, contribución, beneficio, aportación. El nombre de la segunda porción es básicamente conectar, reconectar con lo divino, ¿sí? El nombre de la tercera porción, que es la porción Kitizá, que la encontramos en el capítulo 30, verso 11 en adelante. Bueno, dependiendo qué traducción estás leyendo, porque los versos en el texto original de la Torá va un verso de diferencia, ¿sí? En numeración. Contenido es el mismo. El orden cronológico a veces va un verso atrás o un verso adelante.
bueno, utilizo versión en español. Obviamente estamos hablando del capítulo 30, verso 11, donde dice, habló Dios a Moche diciendo, cuando formes el censo, perdón, cuando formes el censo, ki tisa, ki cuando tisa, ¿ok? Formes el censo, pero censo aquí no, aunque es una palabra que entra en el contexto, en el hebreo es lo que leemos en el hebreo es ki tisa et rosh, y luego dice Bnei Israel, ¿sí? Básicamente ki porque o cuando hagas un censo a los hijos de Israel. Pero si tú lees en el hebreo, dice, de hecho la estudiamos la ocasión pasada, la porción, dice, cuando tizá tiene que ver con tomar o alzar, levantar. Cuando tomes o alces, et rosh, dice, kitisa et rosh, bene Israel, et rosh quiere decir, la rosh quiere decir cabeza, ¿sí? Como Rosh Hashanah, el año que viene a la cabeza, ¿sí? Cuando tú levantes la cabeza, Roshim, las cabezas, Bene Israel, de los hijos de Israel. Wow, suena diferente, ¿eh? Cuando tú levantes las cabezas de los hijos de Israel. Y la semana pasada hablamos de que la cabeza, en el pensamiento hebreo, de la cintura hacia arriba, representa lo que es el aspecto superior del hombre, que es nuestra alma pensante, nuestra energía vital inteligente, nuestra energía vital pensante. De la cintura para abajo es la representación de lo que es el aspecto fisiológico o animalesco, ¿sí? El apetito sexual, las necesidades fisiológicas del ser humano, ¿sí? Entonces, la cabeza que está en la área superior del ser humano representa el área elevada o el área del espíritu, el área del alma, ¿sí? Entonces, podríamos entender el texto que Hashem está diciendo a Moshe, cuando tú levantes las cabezas, o cuando tú levantes esa parte espiritual de los hijos de Israel, el alma de los hijos de Israel, ¿sí? La Neshama. Bueno, entonces tenemos Teruma, contribución, aportación, beneficio. Tetzaveh, conectar. Kitisa, cuando tú levantes las cabezas, ¿sí? O sea, habla de un ascender. La vida espiritual es acerca de ascender. Por eso el bendito dice, el que es sucio, ensúciese más. El que es santo, sagrado, que vive una vida consagrada a Dios, ¿sí? Pues santifíquese más, ¿sí? Por eso el bendito dice. Desearía que fueras frío o caliente, pero como eres tibio, estás en medio, ¿ya? Te voy a escupir, te voy a vomitar de mi boca, ¿sí? No hay lugar intermedio para los hijos de la luz. O eres o no eres, ¿sí? Es mejor que fueras frío o caliente, dice, porque cuando tú eres tibio, porque cuando estás en medio, juegas juegos, ¿sí? Te voy a escupir de mi boca. Y esa expresión es muy fuerte. ¿Ya? Te voy a escupir de mi boca. Wow. Considerando que una forma de maldecir en la antigüedad era con relación al escupir en el rostro de otros. Interesante. Bueno. Entonces tenemos que Terumá, contribución, aportación, fruto, beneficio. Tetzaveh, conectar, kitizá, algo que nos levanta el alma, nos lleva hacia arriba, ascendemos, ¿sí? Y la porción número 4 es en la que estamos esta semana, que es la porción Vayakhel o Vayahel, ¿sí? Que Vayahel básicamente tiene que ver con algo congregacional, con comunidad, ¿sí? Que la encontramos en el capítulo 35 en adelante, ¿ya?
que dice, y convocó, y congregó, y reunió, y los puso en asamblea a Moshe, a toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Ya? Estas son las cosas que Hashem ha ordenado para que se hagan. 6 días se trabajará, pero el día séptimo no será para vosotros. El día séptimo será para vosotros santo, apartado, para un uso especial, básicamente. Shabbat solemne para Hashem. Todo el que haga en él alguna obra ha de morir. No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas el día Shabbat. Y habló Moshe a toda la congregación, porque los convocó, los reunió a todos, ¿sí? 2,5 millones, 3 millones posiblemente, diciendo, esto es lo que Hashem ha ordenado, diciendo. Y es un paralelismo de lo que encontramos en la porción de Terumá, ¿sí? Recoged entre todos vosotros una ofrenda para Hashem, todo aquel de corazón generoso. Una vez más, repite la misma expresión. Llevará la ofrenda para Dios, oro, plata, bronce, azul, púrpura, etc. ¿No? Continúo. Muchos han de estar pensando, debería de exponer el texto 3, el verso 3. No encenderás fuego. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya lo haremos en otra ocasión. Hay tanto problema con versículos tan ambiguos y versos que también han sido reinterpretados y vueltos a reinterpretar, que la gente ya obedece a la reinterpretación de la reinterpretación de la reinterpretación de la reinterpretación y no lo que realmente el texto o lo que Moshe intentaba enseñarnos en un verso tan básico, tan comprensible y no tan complejo como se ha entendido, ¿sí? Que es muy complejo. En fin, en otra ocasión cubriremos ese aspecto. Entonces tenemos que vaya gel, que gel es de donde viene la palabra cajal, que es congregación, quejilá, congregación, asamblea, que sería lo equivalente a eclesía en el griego, o de donde viene la palabra iglesia, ¿sí? En inglés utilizamos para la palabra iglesia, cuando hablamos de la iglesia cristiana, decimos de Christian Church. Church es iglesia. Church es una palabra alemana, nada que ver, absolutamente nada que ver, ajena a lo que el concepto de eclesía nos da. Porque eclesía, aún en el griego, es bien interesante porque tiene casi la misma connotación de cajal o quejilá, porque quejilá es una congregación que sale hacia afuera, obviamente. Salir fuera, o los que salen fuera, ¿sí? Y eclesía, que se utilizaba en los tiempos del Imperio Greco-Romano, 2000 años atrás, era una expresión utilizada mayormente en cuestiones de grupos que pertenecían a ciertas facciones políticas o aún religiosas. Entonces de ahí eso se adapta a la cajal, vaya, de los seguidores de Yeshua el Bendito, ¿sí? Del primer siglo, que posteriormente, porque ellos salieron, o sea, fuera del pecado, ¿no? Fuera del sistema humanista. Entonces en ese sentido es la misma idea. De hecho, la Septuaginta, en el griego, traducción hecha 2 siglos plus antes de la venida de Yeshua el Bendito, por 70 sabios judíos, utiliza esa expresión como equivalente de cajal del hebreo quejilá. Entonces, tenemos la primera porción, el significado, aportación, contribución, beneficio, fruto. La segunda, conectar. La tercera, ascender, ¿sí? La cuarta tiene que ver con comunidad, congregar, comunidad, grupos, gente. Tiene que ver con nuestra necesidad intrínseca como seres humanos de relacionarnos. La vida no es vida y no tiene sentido si no hay relaciones. La vida se trata de relaciones.
Por eso tenemos que volver a reconectar con Dios para relacionarnos primeramente con la relación más importante que tenemos que tener, que es con el Espíritu del bendito. El Espíritu de Yeshua, el bendito. Ok. Continuamos. El nombre de la última porción es Pikudei. Okay. Voy a ir más rápido. Que Pikudei tiene la idea de, Pikudei la encontramos en el capítulo 38, verso 21, verso 21, hasta el último capítulo, que es el 40. ¿Sí? Y en la traducción al español encontramos en el capítulo 38, verso 21 de Éxodo, que dice: este es el inventario para el tabernáculo del pacto, o el Mishkan, ¿okay?, que fue registrado conforme al mandato de Moshe por mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, que recuerden Eliezer e Itamar fueron los que reemplazaron a Nadab y Abijú, los otros hijos de Aarón, para el servicio de los levitas. ¿Okay? Entonces la palabra aquí, inventario, es la palabra que los sabios antiguos escogieron para el nombre de esta porción, de esta parashá, ¿sí? Que es Pikudei. Pikudei significa, una vez más, en el significado de la superficie, significa inventario, significa conteo. En la Biblia en inglés dice, this is the account. En algunas usa el plural, accounts, ¿ok? Ese es o los inventarios, pero aquí, en la Biblia español traduce al singular. Ese es el inventario, ¿sí? El registro, el récord, el reporte, ¿sí? Todos estos sinónimos son válidos para esta palabra Pikudei, que es el nombre de la última porción. Entonces, resumiendo, haciendo un resumen, ¿cuánto tiempo tenemos? Ok. Haciendo un resumen, el nombre de la primera porción de las últimas 5, que son dedicadas a la instrucción de cómo construir el tabernáculo y todo lo que se refiere a los sacerdotes y el sumo sacerdote, vienen desde el capítulo 25 del libro de Éxodo, que es interrumpido para hablarnos sobre la construcción del tabernáculo y todo lo que evoca el tabernáculo, ¿sí? Entonces, estas 5 porciones son las últimas 5 que cubren desde el capítulo 25 al 40 del libro de Éxodo, que son, una vez más, Terumá, Tetzaveh, Kitizá, Vayahel y Pikudei, ¿sí? Ok. Interesantemente, al unir estas 5 palabras o expresiones, encontramos una línea de pensamiento que nos da un patrón a seguir en esta búsqueda incansable por la verdadera y la genuina espiritualidad, ¿sí? Nos da una información divina y un patrón a seguir en esta sed, en esta búsqueda que tenemos por una cercanía más con lo divino, con el Padre, con Dios, ¿sí? Ya. Nosotros, básicamente, somos los responsables de crear un ambiente o un estado, una atmósfera apropiada para que la presencia divina venga a ser una realidad. En términos místicos del alma, internos, experimental, ¿sí? Y no una mera ideología religiosa donde uno se esconde detrás de ella porque pues simplemente tengo que creer en algo, o así me lo enseñaron mis abuelos, o simplemente por orgullo religioso creo lo que creo, ¿verdad? No. Unimos estas 5 palabras y podemos sacar algo precioso, bello de aquí, ¿ok? Básicamente, para poder nosotros
conectar con Dios, necesitamos tener un corazón generoso, porque solamente conectando con Dios primeramente, por medio de Yeshua el bendito, que Él es nuestra conexión, Él es el representante del mandamiento, por eso Él es el único que tiene el poder para conectar cielo y tierra, Él es la escalera, por eso Natanael vio, le dice Yeshua el bendito, desde ahora verás al Hijo del Hombre, le dice a Natanael, en el registro de Yohanan, le dice, ahora verás al Hijo del Hombre y ángeles que suben y bajan. Una referencia a la escalinata que Jacob, nuestro padre, vio en aquel sueño cuando ángeles subían y bajaban. No bajaban y subían y bajaban. O sea, ya estaban aquí. Yeshua el bendito es el único que tiene el poder de unir la divinidad con la humanidad, lo sublime con lo bajo, ¿sí? Lo sagrado con lo profano, ¿sí? El cielo y el polvo. Entonces, a través de Él, a través del Tzav, de esa conexión que es Él, nosotros conectamos con lo divino, con el Padre, conectamos con Dios. Pero para conectar con Dios, requerimos un corazón espontáneo en genuinidad, espontáneo en generosidad, espontáneo en querer contribuir, espontáneo en estar deseoso de darnos todos voluntariamente. Espontaneidad es un ingrediente que la humanidad hoy día ha perdido, debido a tanta estupidez que se promueve. Muy útil, claro, lo estamos utilizando la tecnología en este momento. Pero muy destructivo también. Todo lo que es invención humana. Útil y terminamos utilizándolo para destrucción. ¿Ya? No hay forma de conectar a Dios si no hay el deseo de humillarnos, el deseo de odiar todo lo que es destructivo, todo lo que es perverso, todo lo que es sucio, todo lo que es oscuro, todo lo que es vulgar. Vulgar. Hay tanta vulgaridad en tantos círculos religiosos hoy día. ¿Ya? Todo lo que es pecado, vaya. Sí. Si no existe un deseo genuino por comenzar a sentir un odio por todo eso y un deseo por buscar a Dios, si no hay un deseo por conectar con Dios, si no hay un corazón genuino, un corazón dispuesto, espontáneo, ¿cómo se puede conectar con Dios? No hay manera. No importa qué tan religioso seas, si perteneces al grupo de los que tocan puertas o al grupo de los que gritan y se tiran al suelo y empiezan a arrancarse los cabellos, o si perteneces al grupo de los que no utilizan instrumentos, perdón, o si perteneces a, no sé a qué grupo pertenezcas, o si no eres afiliado, o si eres un ateo gracias a Dios, o si eres un agnóstico, whatever. No importa a qué ideología pertenezcas, si no hay disponibilidad de corazón para reconectar con Dios. No se puede conectar con lo divino si no existe ese ingrediente. La humildad es la única llave que nosotros los seres humanos poseemos. Dios no me va a dar humildad para yo humillarme y acercarme a Él. Yo tengo esa llave. Soy el único que puede utilizar esa llave. Humillarme para que Dios pueda encontrar un corazón, una mente, corazón es mente, una mentalidad generosa, dispuesta a conectar con Él. Sí. Para que Él pueda levantarme, hacerme ascender. Kitisa. Si ven, vamos de Romat, sabe Kitisa.
que Dios pueda levantar mi cabeza, mi alma pensante, que Dios pueda hacerme ascender. No hay manera de que mi religión me haga ascender, no existe. Todo es una utopía, todo es una ideología creada por los Elohim, que son los asesores de las naciones. Estos diosesitos, vaya, ¿sí? Una vez más, no tendrás los dioses de las otras naciones, porque las naciones hacen, sí, lo que hacen es vanidad, sí. No tendrás otros dioses o los dioses de los otros. Yo soy el Señor tu Dios. Sí. Y la única forma de reconectar, la única forma de redescubrir quién eres, qué haces aquí, para qué estás aquí, por qué eres, es a través de reconectar con el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y la conexión es Yeshua el bendito. Porque Él es el destructor del poder, no solo de aquel que tenía el imperio de la muerte, Satán, pero el destructor de todos sus asistentes. Yeshua el bendito es el destructor de los dioses. Es el destructor de toda ideología, es el destructor de todo poder, es el destructor sobre toda potestad, principado, gobernador. ¿Qué son esos títulos? Son más que demonios. Yeah. Es el destructor de los dioses. Yeah. Me gusta ese título para el bendito. De hecho, es un título muy, muy, muy escritural. El texto sagrado dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras de Satán, para destruir las obras de las tinieblas, las acciones, la agenda de la oscuridad. Bello, bello, hermoso. Bendito eres, bendito eres. Baruch Hashem. Bello. Porque si teniendo un corazón generoso, humilde, espontáneo, un corazón que quiere contribuir, que quiere beneficiar, que quiere aportar al mundo, que quiere producir frutos de buenas acciones, si ese es el requerimiento para conectar con Dios, una vez conectados, entonces Dios levanta nuestra alma, nos hace ascender, ¿sí? Y ahora nosotros podemos contribuir con la comunidad. Vaya aquel, ¿sí? Vaya aquel. Y cuando nosotros regresamos a ese ciclo, Terumá, contribuir, Tzetzabé, Kititza, vaya aquel, contribuir, ¿sí? Contribuir en la comunidad. Nos queda solamente una esperanza: saber que hicimos lo correcto en este mundo. Y ahí es donde entra el concepto de Pikudí, la idea que está detrás de Pikudí. ¿Qué es Pikudí? Conteo, inventario, registro, récord, reporte. A final de cuentas, ¿cuál es el reporte que nosotros vamos a dar cuando estemos de regreso en casa? ¿Cuál fue nuestra contribución? ¿Cuál fue nuestra aportación? ¿Cuál es la contribución que hoy hiciste? Que yo hice hoy. En mi casa, con mi esposa, con mis hijas, con mis nietos, con mis vecinos. Bueno, no tengo vecinos. Con los coyotes, con las serpientes, con los leones de montaña. Con las gallinas, con los patos, con las tortugas, con los perros, con todo lo que tengo aquí afuera de estas cuatro paredes. ¿Cuál fue mi contribución? ¿Cuál es mi contribución que estaré dejando? ¿Por qué yo seré recordado cuando yo parta de este mundo? ¿Mi memoria será pisoteada? ¿Será que habrá otros que serán agradecidos por mi existencia en este mundo? ¿O mi vida se fue en estupideces, viendo conciertos de rock and roll a mis 60 años de edad? ¿Sí? Reuniéndome con mis amigos,
jugando un juego de mesa y tomando ahí cerveza y fumando y haciendo toda una destrucción a la salud mental, emocional, física, en lugar de estar con la esposa, con los hijos, con los nietos, con la abuela, con el tío, con el hambriento, con el expatriado, con el extranjero, con el rico miserable, con el pobre rico, en fin. Escribiendo un buen libro, haciendo un video que contribuya, levantando la ropa o las latas de comida en Walmart. ¿Cuál es tu contribución? Ese es Picudei, el inventario de nuestra vida. Sí. A final de cuentas hay un inventario. Pero espera. ¿Cuánto tiempo nos queda? Todo esto que estoy compartiendo hasta este punto suena muy bien, suena, oh, wow, óyeme, no había pensado en eso, que hay una continuidad, una línea de pensamiento en estos 5 nombres, estas últimas 5 porciones del libro de Éxodo, que todas interesantemente hablan de la construcción del Mishkan, del tabernáculo. ¿Sí? De hecho, el Mishkan es un paralelismo, vaya, a Bereshit 1, Génesis 1 que habla, y Génesis 2 que habla de la creación. Es otra creación, por eso la porción Vayagel comienza como comienza. Y bueno, voy a guardar silencio de momento porque si entro en el tema nos vamos a perder y necesito redimir un poco más el tiempo, que no quiero extenderme mucho esta noche. Pero somos los encargados, vaya, nosotros, de preparar esa atmósfera para la presencia divina. Sí. Y hay un incidente que ocurre en el corazón de estas 5 porciones. Hay un incidente que ocurre en la porción número 3 de estas 5, que es Kitisa. Interesantemente es la porción que se llama cuando levantes, cuando alces la espiritualidad, el alma, la vida, las cabezas de los hijos de Israel. Cuando alces la espiritualidad y las cabezas, cuando enseñes verdadera moral y espiritualidad. ¿De qué se trata la espiritualidad? A todos mis hijos. ¿Sí? Y este incidente es el incidente del famoso y tan indeseable becerro de oro. Justamente en medio de estas 5 porciones tenemos la desastrosa actitud del pueblo en el desierto. Y sí, bien sabemos que, bueno, muchos de ellos instigaron, muchos de los extranjeros instigaron a que se hiciera esto, pero participamos. Terminando, el punto es que participamos. Sí. El dicho mexicano dice, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Yeah. Capítulo 32, y es la porción precisamente Kitisa, que la porción nos habla de levantar el alma, levantar la espiritualidad. Vamos bien, sigamos adelante, sigamos hacia arriba, perdón, ascendiendo, hacia arriba, siempre hacia arriba. No hacia adelante, hacia arriba, siempre hacia arriba. Estamos creciendo. Fallamos. Shub, nos arrepentimos, seguimos, sacudimos el polvo de las rodillas, nos levantamos, seguimos ascendiendo, volvemos, fallamos, ahí vamos. Y esa es la vida espiritual. Es un continuo ascender. Y qué interesante, porque la porción habla de, el nombre de la porción habla de ascender, y el incidente del becerro de oro lo que hace, nos hace descender. Sí. La porción habla de poner los ojos en lo divino, en el cielo que representa a Hashem, ¿sí? A Dios. Pero el becerro de oro viene a poner los ojos en la tierra.
Y nuestros pies deben de estar en el polvo, siempre firmes, realistas. Hay que hacer las tareas que tenemos que nos tocan. ¿Sí? Hay que trabajar, traer pan a la mesa, hay que hacer todo lo que nos toca, las responsabilidades domésticas, laborales, sociales, civiles, en fin. Pero los ojos no están en el polvo, los ojos están en el cielo. Pies en el polvo, ojos en el cielo. ¿Ya? Y los dos, no un ojo arriba y otro abajo, los dos arriba. ¿Ya? Entonces, el incidente del becerro, o los becerros, porque según algunos comentaristas antiguos nuestros, nos dicen que cada tribu hizo su becerro. Algunos dicen que Leví no lo hizo porque eran los sacerdotes, pero bueno, algunos dicen que sí, en fin. Y esta fabricación de estos becerros hacía una unidad, hacía que el pueblo se uniera, por eso se habla de un becerro, ejad, en una unidad colectiva. Pero bueno, eso no lo explica la Torah, eso lo dicen los sabios antiguos, pero dejémoslo en un becerro, con la posibilidad de que quizá eran 12 becerros. ¿Sí? Este incidente, ¿sí?, que ocurre en el corazón de estas 5 porciones, representa la manera en que el ser humano, o representa las maneras o las formas, ideologías, métodos en los que el ser humano intenta crear su propia espiritualidad. Becerros. ¿Ya? Algunos becerros tienen la forma de cuenta en el banco. Entre más gorda, más gorda mi esperanza. ¿Sí? Ese becerro puede ser mi cuerpo. Hoy día es el cuerpo. ¿Sí? Increíble. Mujeres ya de 50, 60 años que se ven ridículas, que se ven espantosas. No sé quién les dice que se ven muy bellas. Tomándose fotos sensuales y en fin. De hecho, dan hasta asco muchas de ellas. Yeah. Algunas de ellas, obviamente, aún proyectan cierto grado de belleza física. Sí. Agraciadas. Pero desgraciadas en el sentido de que son como un arete con un diamante de oro, pero en el hocico de un marrano. A final de cuentas, todo se acaba. A final de cuentas, todo se cae. ¿Sí? Es lo que es. Otro becerro puede ser, no sé, el culto a los hijos. Muchos padres le rinden culto a los hijos. Padres que nunca debieron de haber sido padres. ¿Sí? Padres que no corrigen a los hijos. Tenemos una generación de padres imbéciles, en la generación más imbécil de la historia. Y esto es un hecho histórico. No estoy simplemente diciendo palabras. Es la generación más estúpida de la historia de la humanidad. ¿Yeah? Es increíble que hoy se puede legislar en ciertos países que si yo me creo gato, soy gato y me tienes que hablar, me tienes que decir gato y tienes que entender mi lenguaje miaúico. ¿Okay? Tienes que decirme miau. Un caso en particular en la ciudad de Portland, Oregon, donde un maestro fue expulsado de la escuela porque al niño le habló por su nombre y no le habló por su nombre adoptado como gato. ¿Sí? O sea, la generación más estúpida de la historia, señoras y señores, es en la cual vivimos todos nosotros. Personas todavía con inteligencia y con un poco de sentido común, o bastante diría yo. ¿Sí? En fin, la lista puede crecer. Los becerros son múltiples. ¿Sí? Entonces, esta idea del becerro o de los becerros de oro son estas formas múltiples en las cuales nosotros buscamos crear nuestra propia realidad, nuestra propia espiritualidad. Me encontré hace unos días a un
Un individuo que he platicado con él varias veces mientras pongo mi gasolina en la estación de gasolina. Eh, am, y él me dice, oh, saludos, ¿cómo estás? Y, oh, no, sí, pues vengo de la iglesia. Y dice, no, sí, era un domingo por la tarde. Y me dice, no, muy interesante porque mientras estaba escuchando la predicación, dice, me acordé de mi maestro, dice, que él me decía acerca del método de meditación. Y claro, porque Buda no, nos dijo esto en el Bhagavad Gita, algo así se llama el libro del budismo, ¿no? Y creo que se llama así, disculpen la ignorancia, porque bueno, no estoy involucrado ni metido en eso. En fin. Uh, y, y bueno, me quedé pensando yo, ok, qué interesante, ¿no? Porque o sea, está en una iglesia, es cristiano, pero adopta todas estas ideas del budismo, ¿no? Otro becerro, hoy es común. Ese becerro es uno de los más comunes hoy día dentro del mundo, del ámbito religioso, vaya, esa combinación. Todos estos grupos, por ejemplo, muchos de los grupos, la mayoría de los grupos, particularmente en español, mesiánicos o llamados malamente mesiánicos, en cierta manera, o raíces hebreas, o el título que se den israelitas, Nosrim, efraimitas, en fin. Todo este colache que hacen, todo este estira y afloja, circo, maroma, teatro, es impresionante. Todo lo que quitan, ponen, unen para crear estas formas ideológicas. Y muchos de ellos lo único que proyectan es un vacío, una vacuidad, una proyección. Ellos no se dan cuenta, pero una proyección vacía, es como una como algo provocado por como algo provocado por una aspiradora, ¿sí? Deja una vacuidad cada acción o palabra que emiten o que hacen. Por lo mismo, porque hay ese sincretismo, esa forma en la que ellos mezclan tantas cosas. Es otro becerro, ¿sí? Es otro becerro. Y eso abunda hoy día. Entonces existe esa forma. Entonces el incidente del becerro de oro, perdón, interrumpe el corazón de estas 5 porciones que hablan de la construcción del tabernáculo. Y justo es la porción donde Dios dice, quiero levantar tu cabeza, quiero levantar tu alma. Y es donde interrumpe el becerro, ¿sí? Y ¿cuál es la función del becerro? Bueno, la función es que no dejemos que Dios levante nuestra alma, nuestras cabezas, kitisa. La intención del becerro es que nosotros bajemos nuestra alma, nuestra cabeza, al nivel de la tierra, al nivel del polvo. Que enfoquemos en las cosas de abajo. ¿Ya? Ahora, la construcción del Mishkan o del tabernáculo fue después de esta orgía, porque fue más que una orgía, este culto al becerro o a los becerros. La construcción del tabernáculo del Mishkan fue después de esta orgía religiosa, promiscua, sexual con los becerros, o fue antes. Bueno, en muchas instancias la Torah no está escrita en orden cronológico. Y lo más aceptado por nuestros sabios antiguos y escolares, inclusive en el cristianismo, en lo que es la academia escolástica, vaya, del cristianismo, casi unánimemente se reconoce que la construcción del Mishkan o del tabernáculo fue después del incidente de oro, ¿ya? Del becerro de oro.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nosotros tenemos las instrucciones para la construcción fueron dadas antes del incidente blasfemo, perverso sexual, idolátrico del becerro o de los becerros de oro. Las instrucciones fueron dadas antes, ¿ok? Y la construcción vino a ser después. Básicamente, el remedio es Dios dándolo antes que venga la enfermedad, ¿sí? Pero nos da el remedio para curar esa enfermedad. En pocas palabras, Él nos da la instrucción, ¿sí? Nos prepara, o sea, prepara la solución antes de que el problema del becerro de oro o de los becerros de oro lleguen a la escena. ¿Sí? Nos dan las instrucciones en el monte Sinai, sucede lo del becerro o lo de los becerros y terminamos construyendo el Mishkan o el tabernáculo. Y de esta manera el Mishkan básicamente, estoy por concluir, el Mishkan o el tabernáculo básicamente es un grito y un deseo de Dios mismo, del Creador, expresando en una forma, llamémosle arquitectónica, ¿sí? Por medio de la construcción del tabernáculo, recordándonos, porque se nos olvida, que es Él, su presencia, su sabiduría, es Él quien debe de habitar y manifestarse en medio de nosotros, en nuestro medio, en nuestras vidas, dentro de mi interior, para que Él pueda proyectarse en acciones, en contribución, en fruto, en aportación, en merced, en beneficio a todo aquel ser humano que pase por mi vida. Habrá aquellos envidiosos, ¿verdad?, que nunca reconocerán la presencia divina en tu vida. Pero bueno, ignóralos. Ignóralos. Es muy posible que si son envidiosos es porque desean lo que vos tenés, ¿eh? Es muy posible que si son envidiosos es porque saben que tú tienes algo que ellos no tienen y que ellos lo desean. Es algo muy psicológico, pero existe. Entonces, el becerro de oro, repito, representa las múltiples formas ideológicas, religiosas, ¿ya?, métodos que nosotros los seres humanos intentamos crear para hacer nuestra propia espiritualidad y decirle a todo el mundo que nosotros tenemos la verdad y que nosotros somos la última Coca-Cola en el desierto. ¿Ya? Pero el Mishkan, el tabernáculo, representa la manera correcta en la que Dios nos enseña y nos instruye su espiritualidad. ¿Sí? Son dos opuestos, antónimos. Y no puede haber unidad en los opuestos. Opuestos son opuestos. ¿Ya? Entonces, Dios desea habitar entre nosotros y en nosotros, colectivamente, pero para llegar a la colectividad se tiene que primeramente trabajar individualmente, en nosotros. No engañarnos a nosotros mismos, no jugar juegos, para poder nosotros contribuir colectivamente. No hay otra forma. ¿Ya?
en medio de nosotros y en nosotros, en sus hijos de luz. ¿Ya? Nosotros no queremos becerros. ¿Ya? Para finalizar, con esto concluyo. Para tu meditación de esta semana. Si tomamos el nombre de la primera porción de estas 5 últimas porciones del libro de Éxodo, si tomamos el primer nombre, el nombre de la primera porción, que es teruma, contribución, aportación, fruto, beneficio, merced, y tomamos el nombre de la última porción, la quinta, ¿sí? O sea, el nombre de la primera y el nombre de la última, ¿sí? Encuentro un gran reto. Unimos esos dos nombres, tomamos los conceptos y hacemos la oración o la frase. ¿Sí? Nos dan un enorme reto a manera de preguntas. Y las preguntas son 2. Y es algo trágico que son 2 de las preguntas, de hecho son posiblemente las 2 posibles preguntas más importantes y trascendentales y más ignoradas o menos contempladas por las mayorías y aún por muchos en la minoría. ¿Sí? Cuando hablo de las mayorías me refiero a los que van por el rumbo de nadie, en la oscuridad total. Y cuando hablo de las minorías me refiero a aquellos que han recibido la luz de Dios, la luz de Hashem, que han sido iluminados, que han reconocido que tenemos que regresar a Dios, que reconectar con Dios, porque un día estaremos de regreso en casa. Sí. Aún muchos de las minorías, ¿sí?, no contemplan ni piensan e ignoran estas 2 preguntas. Eso es lo más trágico de todo. ¿Ya? La pregunta número 1 es teruma, ¿ya?, asociada con la idea de cuál es la aportación, el beneficio, la contribución ética, moral, intelectual y espiritual que estás dejando en este momento y que dejarás para bien en medio de un mundo cada vez más oscuro, más confuso, más vulgar, más siniestro, más godless, decimos en inglés, más sin Dios. ¿Cuál es la contribución que tú estás dejando hoy? ¿Por qué vas a ser recordado un día? ¿Para qué vas a ser recordado un día? Esa es la primera pregunta y el primer reto. El segundo es, ¿cuál será Pikudei? Teruma Pikudei. ¿Cuál será el récord? ¿Cuál será el inventario? ¿Cuál será el reporte que tendrás que dar a tu Creador el día de tu regreso a casa? El día de tu regreso a tu origen. Si no están esas 2 preguntas intensamente, constantemente, diariamente, en cada momento, en todo lo que nosotros pensamos y hacemos, señoras, señores, amigos, amigas, hermanos, hermanas, amigos y enemigos, si no tenemos estas 2 preguntas constantemente, estamos muy lejos entonces de comprender qué significa la verdadera y la genuina espiritualidad.
tan deseada y tan buscada por el alma nuestra. Ya. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Bueno, ese es el pensamiento que tenía para mi gente bella que nos sigue en nuestro canal de YouTube, para mis estudiantes bellos, hermosos también, que están dispersos y con los cuales nos reunimos semanalmente a través de los medios electrónicos y a través de nuestra gente aquí a nivel local también. Nos despedimos entonces desde la República de Texas, deseándoles una bella, hermosa semana y deseando en esta ocasión que estas dos preguntas, este gran reto, ¿sí?, este enorme reto, si es posible, nos quite el sueño. Nos vemos la próxima semana entonces y que Dios nos ayude a este enorme reto, porque de verdad necesitamos ayuda. Bella semana. Shalom, shalom.